Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a 24 horas. Fabián Calero fue separado de SELEC tras hallazgos de irregularidades durante su gestión. Por otra parte, tropas especiales del ejército ecuatoriano llegaron a Manabí tras el repunte de hechos violentos. Con este tema empezamos. 11 personas fueron asesinadas en menos de 12 horas en Manabí, entre ellas un policía y un guía penitenciario. Ante esta ola de violencia, fuerzas especiales del ejército llegaron a la provincia para reforzar la seguridad junto a la Policía Nacional. El cabo primero de la Policía Nacional, Jorge Eduardo Oleas Quinto, fue asesinado pasada las 9 de la noche del jueves, mientras cenaba en un restaurante del barrio Circunvalación del Cantón Manta. Los sicarios a bordo de una camioneta dispararon con pistolas y fusiles contra el uniformado, quien estaba acompañado por una agente de la Policía Judicial. Ella logró escapar, pero él fue abatido en el sitio. En simultáneo, otro crimen se reportó en el sector de las Cumbres de Manta. La víctima, un guía penitenciario. Nosotros efectivamente recibimos ya por parte de las unidades de inteligencia varias alertas respecto a atentados que podríamos sufrir los miembros de la Policía Nacional. El agente policial, 2 horas antes de ser asesinado, participó en la recolección de evidencias y el levantamiento de indicios de la masacre reportada en Montecristi, donde 6 personas fueron asesinadas en los exteriores de un taller de soldadura del sector Leonidas Proaño. Previo a este crimen múltiple, 2 hermanos fueron asesinados en Jaramijó. Están llegando refuerzos de otras ciudades, de Guayaquil, de Quito, porque el mando policial está comprometido y me han confirmado el día de ahora que el día de mañana llegan grupos tácticos y refuerzos para poder volver a dar la tranquilidad que necesita aquí la ciudad. Con estos casos reportados en menos de 12 horas, el distrito Manta ya registra más de 260 muertes violentas. Y como respuesta a este repunte de la violencia en Manabí, tropas especiales del ejército ecuatoriano llegaron a Manta pasada las 3 de la tarde de este viernes para desplegarse en toda la provincia. Son cerca de 2.000 efectivos militares que por tiempo indefinido reforzarán la seguridad en esta jurisdicción en apoyo a la Policía Nacional, institución que ha revelado que grupos terroristas como los Lobos están buscando asesinar a policías en represalias a operativos ejecutados. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Y la justicia ecuatoriana cierra el caso de Samara Rivera, viuda de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Ella está fuera del país y su condena por asociación ilícita prescribió sin que pasara un solo día en prisión. El caso de Samara Solanda Rivera Saltos, viuda del ex líder de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, expone con crudeza cómo las demoras judiciales, el uso estratégico de recursos legales y una estructura de corrupción permitieron que una sentencia nunca llegara a ejecutarse. El 14 de julio de 2025, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas declaró la prescripción de la acción penal en su contra, pese a que Rivera había sido sentenciada a 5 años de prisión en octubre de 2024. Por asociación ilícita. Aunque la sentencia estaba en firme, su defensa presentó apelaciones y recursos que prolongaron el proceso hasta que transcurrieron más de 5 años desde el inicio de la causa. El 24 de abril de 2020, el tiempo se convirtió en su mejor aliado. La etapa de juicio se sustanció entre noviembre de 2021 y diciembre de 2024. El retardo procesal fue clave para declarar la prescripción. El fiscal provincial de Guayas, René Astudillo, presentó un recurso de apelación el 17 de julio, señalando que no se consideraron las resoluciones que suspendieron los plazos judiciales durante la pandemia, lo que invalidaría el conteo de tiempo que permitió declarar la prescripción. La Fiscalía fundamenta su objeción en disposiciones del Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional, que establecieron la suspensión de términos para causas no flagrantes entre 2020 y 2021. Alias La Patrona, como la llaman sus seguidores, fue señalada como la principal operadora de una red que manipuló la justicia para lograr la liberación de su esposo en 2020. Conversaciones telefónicas interceptadas revelaron que coordinaba sobornos disfrazados de dulces para jueces, incluyendo una gestión directa encargada por Zambrano.
El juez que sobreseyó inicialmente a Rivera fue apelado en 2021 por la entonces fiscal Yanina Villagómez, hoy condenada a 29 años y 6 meses por sus vínculos con estructuras criminales. En el caso Metástasis, Villagómez fue la pieza clave en alargar el proceso, que se estancó desde esa fecha. El tribunal que resolvió la prescripción está ahora bajo la lupa. Los jueces Carmen Vázquez, José Daniel Poveda y Henry Morán deberán presentar un informe en 10 días, pues se les atribuyen infracciones gravísimas como dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. Mientras su condena prescribía en Ecuador, Samara Rivera paseaba tranquila por el extranjero. La justicia la dejó libre, pero ella ya lo estaba desde hace tiempo. Catalina García, Teleamazonas. Alias Mito, con 7 antecedentes penales, y alias Ronquillo, con 5 procesos judiciales y presuntos vínculos con los Lobos, fueron liberados en menos de 24 horas tras un operativo en Machala, provincia de El Oro. El ministro del Interior calificó como gravísima la actuación de jueces y fiscales. La libertad. Por eso yo hago un llamado a la gente que administra justicia. No les manden libres, son reiterativos, alias Mito, alias Ronquillo. Lo advertía el miércoles el comandante de Machala. 13 horas después, están libres. Los sujetos detenidos eran considerados objetivos de alto valor para la Policía Nacional. Los señalados como cabecillas del crimen organizado regresan a las calles de la provincia, donde los atentados y las muertes violentas son parte de la rutina diaria. Alias Mito, identificado como Jaime Enrique Santa Cruz Cruz, registra al menos 7 procesos judiciales previos, incluidos por asesinato en 2011, asociación ilícita 2021, tenencia de armas 2022 y uno por ataque a una unidad policial en Puerto Bolívar en 2023. Su historial también incluye procesos por tráfico ilícito de armas, robo y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Alias Ronquillo, Kevin Andrés Ronquillo Pinzón, tiene a su vez 5 antecedentes penales, entre ellos por robo en 2020, asesinato en 2021 y tenencia de armas. En todos los casos ha enfrentado procesos judiciales sin cumplir penas prolongadas. Estos individuos están acusados por el tema de extorsiones de vacunas, el tema de sicariato, el tema de poner explosivos, panfletos. Esto fue lo que se mencionó en la audiencia del caso Gran Fénix 32, realizada el miércoles 16 de julio en la Unidad Judicial Penal de Machala. La fiscalía, representada por el doctor Junot Minuche Cuesta, formuló cargos en contra de Kevin Andrés Ronquillo Pinzón por almacenamiento y posesión de municiones. Pero el juez Ramiro Fernando Loaiza Ortega resolvió que no se reunían todos los requisitos legales para dictar prisión preventiva. Mediante su cuenta en X, el ministro del Interior se pronunció enérgicamente, indicando que resulta gravísimo que pese a existir un informe policial balístico que confirma la aptitud de disparo positiva en uno de los indicios y evidencias que vinculan a los detenidos con la banda criminal Los Lobos, el fiscal increpó a los policías por incluir dicha vinculación en el parte y que esta falta de coherencia en la administración de justicia es inaceptable. Catalina García, Teleamazonas. El Consejo de la Judicatura iba a analizar una medida de suspensión para el juez de la Corte Nacional, David Hacho, acusado de acoso sexual. La sesión del Pleno no se dio por falta de quórum. Nuevamente una judicatura incompleta juega en contra a la hora de tomar acciones frente a la corrupción y el mal accionar en la justicia. Este viernes, por falta de quórum, no se pudo instalar la sesión 60 del Pleno, en el que se iba a analizar y resolver una medida de suspensión en contra del juez de la Sala Especializada Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, David Hacho, acusado por su ex asistente de un presunto acoso sexual. Hemos cumplido poner en el orden del día. Lastimosamente, el Pleno del día de hoy no se puede instalar por falta de quórum. Contrario a que se sancione al involucrado, la víctima tuvo que renunciar a su cargo. Lo hizo el pasado 1 de julio. A través de un comunicado, la Corte Nacional de Justicia aseguró que serán las autoridades competentes quienes tomen las decisiones que correspondan. Sin embargo, que no se tolerará ninguna conducta que atente contra la integridad de las personas. En una entrevista con Carlos Vera, el presidente José Swing se refirió al tema. Fue un malentendido de una ex colaboradora del juzgador. Es tarea del Consejo de la Judicatura. Es el órgano responsable de los temas disciplinarios.
Hacho fue mencionado en el caso Pantalla por testigos protegidos, que revelaron que precisamente era uno de los magistrados a los que se iba a favorecer en el concurso de jueces nacionales 2023. El informe de la Subdirección de Control Disciplinario de la Judicatura recomienda una suspensión de 3 meses sin sueldo al magistrado por una posible infracción gravísima enmarcada en violencia de género. El informe será conocido en la próxima sesión cuando se reintegre la vocal Solanda Goyes y se complete el quórum. Los hechos ya son investigados por la Fiscalía General. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y el mes de julio continúa siendo el peor mes para la industria petrolera nacional. Según Petroecuador, el 16 de julio hubo una producción de apenas 19.000 barriles de crudo, cuando el promedio diario era de al menos 370.000 barriles. La producción petrolera diaria arrancó el mes dentro del promedio, unos 369.000 barriles. Pero el pasado 16 de julio, fecha del último informe de Petroecuador, se reportó la producción de apenas 19.000 barriles. Solo la primera semana se perdieron 109 millones de dólares. La caída continúa y ya julio es el mes de más baja producción de crudo en 2025. Basta con revisar el mes anterior, junio, 370.000 barriles. Julio, hasta ahora, 110.000 barriles. El Frente de Defensa Petrolero hace sus cálculos. El país pierde a diario decenas de millones de dólares. Estamos hablando de una pérdida por menor producción de 22.750.000 dólares solamente el 16 de julio. Es decir, si continúa esta debacle petrolera durante los siguientes días, solamente hasta el 20 o 21 estaríamos perdiendo más de 100 millones de dólares. A inicios de julio, Petroecuador decidió suspender el bombeo a través del SOTE y del OCP. Este último, según anunció la portavoz de Carondelet el pasado lunes, se reactivaría el 17 de julio, pero aún no se ha confirmado. El equipo de prensa del Ministerio de Energía informó que continúan los trabajos. Esta mañana, a través de sus redes sociales, la ministra Inés Manzano comunicó que mantuvo una reunión con el presidente ejecutivo de OCP. No hubo más detalles. Además de la caída en la producción petrolera, Petroecuador se vio obligado a aplazar para el 22 de julio la apertura de ofertas para la exportación de crudo, prevista inicialmente para el 14 de julio. Si no tenemos recursos petroleros porque no estamos exportando, porque la producción está por los suelos, toca sacar del erario nacional, del presupuesto, toca sacar recursos de otras áreas para direccionar a la importación de combustibles. Además, el gobierno anunció que este viernes iniciaría una fase de prueba en la refinería de Esmeraldas, tras el incendio ocurrido a finales de mayo que dejó daños significativos en el complejo refinador más grande del país. Carlos Acoto, Teleamazonas. Esta tarde, Fabián Calero fue desvinculado de SELEC-P por el nuevo gerente general Jorge Jacome Polit. Calero había regresado a sus funciones como jefe de prospección de recursos energéticos luego de salir del viceministerio de Electricidad. Ocurre en medio de las irregularidades detectadas por la Contraloría en contratos firmados por 2 unidades de negocio de SELEC y las empresas Progen y la Agencia de Tránsito y Movilidad durante la administración de Calero. Más noticias, amigos. El desempleo en el país aumenta pese al crecimiento de la economía ecuatoriana registrado durante el primer trimestre de 2025. Analistas sugieren no crear más impuestos este año de recuperación económica. Durante los primeros 3 meses del 2025, la economía ecuatoriana creció 3,4%. Es así que el país atraviesa por una recuperación económica tras la contracción experimentada en 2024. La recuperación del consumo de los hogares y el crecimiento de las exportaciones no petroleras incidieron en el crecimiento mencionado. Sin embargo, esto no ha influido significativamente en la generación de empleo en el país, asegura el exministro de Economía, Fausto Ortiz. ¿Cuántas personas en empleo ha mejorado en el primer trimestre del año 2025 frente al primer trimestre del año 2024? Apenas 44.000 personas han incrementado el empleo.
Es decir, no es que el empleo ya por el crecimiento del 3.5% de la economía, el empleo ha crecido muchísimo, no. De hecho, cifras del INEC revelan que en Ecuador el desempleo ha aumentado, mientras que personas que se encontraban en el subempleo migraron a un empleo adecuado. Es así que en mayo del 2024 la tasa de desempleo era del 3,5%, pero para mayo del 2025 la cifra incrementó a más del 4%. De su parte, la tasa de subempleo disminuyó del 23 al 20%, mientras que el empleo adecuado registró un incremento del 33 al 35%. Otra de las aristas que preocupa a los analistas es el déficit fiscal de Ecuador. Durante los primeros 6 meses del año, los gastos públicos totales fueron de más de 12.000 millones, mientras que el país registró más de 11.000 millones de dólares en ingresos. Es así que el déficit fiscal alcanzó los 1.750 millones en junio, situándose como uno de los más altos de la última década. La disminución de la producción petrolera es la principal causa de la reducción de los ingresos. Entonces ahí viene el desbalance que hay en cuanto al manejo fiscal. Especialistas concluyen que este año es de recuperación económica, pero para eso el gobierno no debería crear más impuestos en lo que queda del 2025. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y más de 17.000 personas acudieron a la Feria de Empleo con Quito, que se desarrolló en el Centro de Exposiciones. 74 empresas ofrecieron unas 2.000 vacantes en distintas áreas. Con sus carpetas en mano y sin importar el intenso sol, 17.800 personas llegaron hasta el Centro de Exposiciones Quito en el Parque La Carolina Norte de la ciudad para ingresar a la Feria de Empleo con Quito que se desarrolló este viernes 18 de julio. Desde la avenida Amazonas hasta la Portugal, es decir, por medio kilómetro, se formaron 3 filas con profesionales de diferentes perfiles que avanzaban por turnos. Recién graduados e incluso con maestrías, esperaban pacientemente. Tengo mi maestría en administración de empresas y bueno, aspiro poder encontrar. Entonces, sí se me ha hecho un poquito complicado, por eso he seguido preparándome también. Yo soy licenciado en gastronomía, he aplicado a algunas empresas, restaurantes y no ha habido la oportunidad. Ya sería la última opción básicamente, si no ya vería la opción de salir fuera del país. O sea, viendo nuevas oportunidades, hay mucha demanda, mucha competencia. En total, 74 empresas ofertaron unas 2.000 plazas de empleo en distintas áreas. Tenemos una concentración en sector de ventas, restaurantes, almacenaje y logística. Una vez adentro, los postulantes dejaron sus datos y currículums para empezar el proceso de selección. Las empresas se contactarán con quienes mejor se adapten a sus necesidades en los próximos días. Nosotros tendremos aproximadamente unas de 10 a 15 vacantes y tengo, no sé, aproximadamente unas 400 hojas de vida. Las hojitas de vida que tal vez en este momento no aplican para algún proceso, las tenemos en nuestra base de datos y nos contactamos en un futuro para las vacantes que se aperturan. Después de la feria, Conquito realizará un seguimiento, pero según experiencias anteriores, entre el 60 y 70% de vacantes se llenan con quienes acudieron a la feria. Una segunda edición se desarrollará en octubre. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo desembolso de $600 millones para Ecuador, además de un incremento de 1.000 millones y amplió el monto total del acuerdo vigente a $5.000 millones en reconocimiento al cumplimiento de metas por parte del gobierno. La decisión se basa en la revisión positiva del programa económico, valorando los avances fiscales y estructurales. Y el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió por unanimidad la remoción del alcalde de Loja, Franco Quesada. La decisión se adoptó durante una sesión extraordinaria y con esta resolución del máximo órgano de justicia electoral, la vicealcaldesa Diana Aguayanay asumirá la alcaldía de Loja de forma oficial. Mediante sesión extraordinaria, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió este viernes 18 de julio por unanimidad la remoción del alcalde de Loja, Franco Quesada, en el marco de la causa número 491-2025-TCE. La decisión se adoptó durante una sesión desarrollada de manera virtual y presidida por el doctor Ángel Torres Maldonado, presidente subrogante del organismo.
Este tribunal, considerando todo lo expuesto, determina que el Consejo Cantonal de Loja cumplió con las formalidades y el procedimiento establecido en la ley de la materia para conocer y resolver la remoción del alcalde licenciado Franco Antonio Quesada Montesinos. La resolución, que contó con 5 votos afirmativos, ratifica el procedimiento impulsado por el ciudadano Ramiro Delgado y aprobado por el Consejo Municipal de Loja el pasado 26 de junio en una sesión extraordinaria convocada por la vicealcaldesa Diana Guayanay, quien asumirá de forma oficial la alcaldía ante esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Esto es ratificar la decisión del pueblo de Loja en la voz de sus concejales, calificando la solicitud de remoción del alcalde de Loja. El alcalde Franco Quesada tiene 3 días para presentar un recurso de ampliación tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Dicho recurso no cambia el fondo de la decisión. Este caso marca un precedente en la aplicación del control político local y el ejercicio de la participación ciudadana en el ámbito de los gobiernos autónomos descentralizados. En Loja, María del Rocío Coronel, Teleamazonas. Y desde el lunes regresará el suministro de agua potable a las 6 parroquias del sur de Quito que se quedaron sin servicio. Según la empresa metropolitana de agua potable, este viernes se realizó la unión de la tubería y con eso los 156 metros están listos para su instalación. Con esta máquina termofusionadora, la empresa metropolitana de agua une los tubos que están llegando desde Cuenca hasta La Mica para reemplazar los 350 metros de tubería que se dañaron por el deslizamiento de tierra en la Reserva Ecológica Antizana y que dejó sin agua a más de 400,000 personas del sur de Quito desde el 9 de julio. El proceso de termofusión consta en fundir los bordes de cada tubo de 12 metros de largo con calor. Tiene una placa central que se calienta a más o menos 245 grados centígrados de temperatura. Durante aproximadamente 10 minutos se mantienen los 2 tubos unidos contra esa placa y se le une a la tubería y queda un solo monolítico. Pensamos que hasta el día de hoy tendríamos hecho aproximadamente la mitad del tramo, más o menos unos 156 metros. Así, el objetivo el día domingo es tener los 30 tubos termofusionados y también instalados. A partir de eso podemos ya mandar agua desde el reservorio de La Mica hacia la planta del Troje. ¿Y la gente podría de nuevo tener agua el domingo por la noche o el lunes por la mañana? El lunes por la mañana más seguro. El restablecimiento de agua potable a las parroquias de La Argelia, Guamaní, Chillogallo, Quitumbe, La Ecuatoriana y Turubamba será por fases. Los primeros en recibir el suministro de nuevo serán los barrios bajos del sur y gradualmente el agua llegará a los sectores más altos. Mientras, este fin de semana más de 400,000 personas continuarían sin una necesidad básica, el agua. Sin embargo, el municipio tiene 92 tanqueros, 17 cisternas inflables, 5 hidrantes y 2 puntos fijos en estas zonas. Además, el gobierno nacional instaló 3 plantas potabilizadoras, medidas que, si bien pueden dar apoyo a las familias, no terminan de abastecer a la ciudadanía en esta crisis hídrica. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y el estado de las vías de la Amazonía y los Andes sigue generando malestar entre los usuarios. Napo y Orellana son las provincias más afectadas. El ministro de Transporte evitó hablar de cifras de la afectación. En la provincia de Napo, la ruta Quito-Lago Agrio lleva cerca de 20 días así. Intransitable, pues la reactivación de la erosión regresiva del río Coca ha afectado gravemente a las principales vías estatales. Es así que quienes tienen que transitar por este punto de acceso lo deben hacer por vías alternas que tampoco se encuentran en las mejores condiciones. Y esto se pone cada vez peor. Necesitamos encontrar la solución a este problema. Por otro lado, también se encuentra la vía E20 Pifo-Ye de Baeza. Este acceso vial une 3 provincias y es el que actualmente se encuentra con mayores afectaciones, complicando la movilidad de miles de personas que salen hacia el oeste del país. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha identificado 21 puntos críticos, entre ellos el tramo Papayacta-Cuyuja-Baeza. Desde la cartera de Estado, pese a evitarse hablar de porcentajes de afectación debido a las condiciones climáticas, se intenta mantener esta vía habilitada. Es así que en este documento, expuesto en las redes sociales del MTOP, se informa
informa que la E20 Papayacta-Baeza se mantiene el paso controlado de vehículos desde las 6 de la mañana hasta las 8 y desde las 4 hasta las 6 de la tarde para vehículos de hasta 3 ejes y 12 toneladas. El gobierno frente a esto señala que esta vía ya se encuentra dentro de la planificación y está concesionada justamente para ser reparada en el futuro, aunque la urgencia sea ahora. Nosotros desde que entramos hicimos los estudios y contratamos el mantenimiento por resultados, que es una obra que es prácticamente una reconstrucción de la vía y el mantenimiento por 2 años. Vamos a pagar el anticipo cerca de 7 a 10 días y vamos a poner la primera piedra a finales de este mes. Con lo que se esperaría que también se vea el beneficio en provincias como Orellana y Sucumbíos. Esto mientras que en el sur del país, Loja se encuentra en emergencia vial. Aquí también las constantes lluvias generaron un deslizamiento de gran magnitud en la vía E35, en el tramo Loja-Santiago, a la altura del bosque El Sayo. Esta emergencia causó que alrededor de 120 metros de carretera se dieran, perdiendo así la estructura de su pavimento, afectando así a la vía Loja-Santiago, Saraguro y Urdaneta. Está lleno de lodo, como puede ver, estamos cargando con sacos, fundas, mercadería y es un poco complicado para los comerciantes principalmente. En el caso de los conductores de vehículos livianos y medianos que viajen desde Cuenca, pueden tomar la vía Urdaneta, Yacuambi, La Saquea, Zamora, Loja. Sin embargo, este desvío no es expedito, pues puede tener retrasos de hasta 5 horas, dado que también se encuentra afectado en la vía Zamora. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. Y subir de 20 a 25 años el tiempo para que un policía pueda retirarse de la institución es uno de los cambios que plantea el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía, mientras que para las Fuerzas Armadas se plantea un incremento a 26 años. La Asamblea tratará estos cambios. Los proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía y de las Fuerzas Armadas llegaron a la Asamblea en el periodo anterior y en este están en manos de la Comisión de Derecho al Trabajo. El asambleísta Roberto Cuero es parte de esa mesa. Explica que aunque la comisión no arranca con el tratamiento, sus equipos asesores revisan el contenido y la aplicación de los cambios. En particular, hay uno que le preocupa, la intención de incrementar de 20 a 25 años el tiempo de retiro voluntario para la policía y a 26 de las Fuerzas Armadas. No se debe afectar los derechos ganados por los uniformados, asegura. Lamentable, lo advertí, esto hay que tratarlo, esto hay que verificarlo, hay que observarlo, no se puede hacer una normativa de esa naturaleza a la carrera, hay que escuchar a las Fuerzas Armadas, hay que escuchar a la policía y ver qué ellos plantean. En función de eso hay que tomar una decisión. En los dos casos, la justificación es que si no se regulan los tiempos y el pago de retiros, el ISPOL y el ISFA no serán sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, en el caso del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para el 2023 ya reportaba un déficit de 1.308 millones de dólares y el Instituto de Seguridad Social de la Policía un déficit de 780 millones de dólares. Incrementar el tiempo, ¿sí?, de estos servidores públicos que tienen un trabajo sumamente delicado, que están buscando terminar sus 20 años para poder salir y regresar con sus familias. ¿Sí? Hay que tener el tino para encontrar el justo medio allí. Yo no creo, particularmente no creo, que subirles la edad de jubilación sea la salida. En el caso de la policía, este proyecto de ley también propone modificar el método de cálculo de las pensiones de retiro. Intentan que sea progresivo, es decir, que se calcule sobre la base de las últimas 48 aportaciones, partiendo de las primeras 12. Hay que hacer una revisión exhaustiva para no vulnerar derechos, dicen en el gobierno. Y ojalá que esta asamblea pues se reponga, porque hay que hacerlo siempre pensando en el futuro, pensando como una nueva asamblea y no le vamos a defraudar al país. Para el análisis de estas propuestas, la comisión debe primero conocer el proyecto de ley, hecho que todavía aún no ocurre, fijar el calendario de comparecencias para recibir la información y conocer las posiciones de las instituciones y luego de ello elaborar el informe para primer debate. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Y el Ministerio de Educación impulsa una reforma que permitiría el ingreso de la fuerza pública a escuelas y colegios en casos de riesgo inminente o peligro cierto. La propuesta forma parte del Plan Nacional Nos Cuidamos, que busca reforzar la seguridad de más de 4 millones de estudiantes a escala nacional.
Peleas entre adolescentes en espacios públicos o armas encontradas al interior de colegios son casos que evidencian los riesgos que enfrentan niños y adolescentes hoy en día. Para evitar que estos peligros sean parte del entorno educativo, el Ministerio de Educación propone una reforma para autorizar el ingreso de policías a escuelas y colegios en situaciones de peligro cierto. Así explica Gustavo Ayala, viceministro de esta cartera de Estado. Esta es una figura de la Corte Constitucional que indica que cuando hay un peligro latente identificado por una autoridad de la institución educativa o de la comunidad educativa, la policía puede ingresar a las instituciones educativas a realizar investigaciones, siempre bajo la protección del Código Penal. Esta medida forma parte del Plan Nacional Nos Cuidamos y busca reforzar la seguridad de más de 4.1 millones de estudiantes a escala nacional de 16.000 planteles educativos. Por ejemplo, la policía encuentra que existe una infiltración de una banda criminal en alguna escuela, puede ingresar a esta escuela para realizar una investigación. Esta propuesta ha generado respaldo en las calles, especialmente entre padres de familia que consideran necesaria una mayor intervención ante hechos de violencia que ya han llegado a las escuelas. Me parece que es necesario implementar la seguridad en los planteles. Por el tema de la seguridad y la tranquilidad, que la tranquilidad está intermitente en estos casos, ¿no? Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, advierte que cualquier ingreso de la fuerza pública a escuelas debe cumplirse con requisitos claros y estar debidamente regulado para evitar vulneraciones de derechos. Que se permite un trabajo de inteligencia para generar información y cuando realmente tengamos unas certezas, unos indicios de que algo muy grave está pasando, ahí se justifica que la policía pueda entrar en fuerza, ¿no? Con fuerza a un establecimiento. Por ahora, los uniformados solo pueden ingresar a planteles educativos en temas de delito flagrante, para evitar que se concrete una acción delictiva o para asistir a una víctima. Esta reforma planteada por el Ministerio de Educación se espera sea concretada en los próximos días. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y en otro tema, este fin de semana Guayaquil se reactiva con las fiestas julianas y se convierte en un gran escenario de música, danza y tradiciones. Macarena Larrea nos informa de los eventos que podremos disfrutar en esta nueva jornada previa a la fundación de la ciudad. Desde ya se siente ese ambiente festivo porque seguimos celebrando la Perla del Pacífico en sus 490 años de fundación. La ciudad se viste de celeste y blanco y la agenda de actividades también porque tenemos varios eventos para poder disfrutar entre amigos o con familia y en el siguiente reportaje le puedo entregar todos los detalles. Guayaquil vive un fin de semana lleno de ritmo, cultura y orgullo porteño. Este viernes 18 de julio a las 20 horas, el Teatro Fedenador se enciende con el concierto de reggaetón sinfónico, una propuesta que une la fuerza de la orquesta con los éxitos del género urbano, en un homenaje moderno y vibrante a la Perla del Pacífico. El arte y la creatividad tomarán el corazón de la ciudad con el desfile artístico de carros alegóricos, que se realizará este sábado a partir de las 16 horas en el Parque Centenario, llenando las calles de color, música y estructuras decorativas que rinden tributo a la alegría guayaca. En Puerto Santana, también este sábado a las 16 horas, se llevará a cabo el Festival Alma Guayaca, donde más de 70 emprendedores presentarán lo mejor de la gastronomía y la artesanía local. Habrá experiencias inmersivas, cócteles preparados con nitrógeno, shows musicales, actividades para niños y hasta un punto ecológico. Un espacio pensado para disfrutar en familia. A las 18 horas de este sábado, el sonido de las sirenas y el orgullo guayaco recorrerán la ciudad con el gran desfile del benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Más de 45 unidades participarán en un trayecto que inicia en el cuartel 2, en la calle 10 de agosto, y culmina en el cuartel 5, en la avenida del Bombero, donde niños y familias vibrarán con los tanqueros decorados con los colores celeste y blanco de la ciudad. El cierre del fin de semana se vivirá en el Malecón 2000, donde este domingo a las 17 horas el hemiciclo La Rotonda se convertirá en una gran pista al aire libre con el evento Soy Bailarín Guayaquileño, una masterclass gratuita de danza abierta a la comunidad y a los amantes del baile. Ahí pudo observar todos los detalles, el día, el lugar, la hora para que usted pueda asistir con amigos, con familia o con alguien que quiera conocer un poquito más de Guayaquil, que este mes es el preciso para poder demostrarle todo lo lindo que tiene la Perla del Pacífico.